La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global en el que Alemania, Italia y Japón, llamados las potencias de África, lucharon contra Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y China desde 1939 hasta 1945. Hitler, quien llegó al poder en 1933, capitalizó la depresión económica que se había extendido por el mundo tras el crack de Wall Street, así como el resentimiento alemán por el humillante Tratado de Versalles, firmado tras la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que declaraba que los alemanes eran una raza superior que necesitaba espacio vital. Hitler comenzó a reconstruir el ejército alemán y rompió los términos del Tratado de Versalles con la esperanza de evitar la guerra. Francia y Gran Bretaña permitieron a Hitler expandir el territorio alemán sin control, uniéndose a Austria y anexionándose la zona de habla alemana de Checoslovaquia y Sudán antes de invadir todo el país. La Segunda Guerra Mundial estalló en Europa en septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia desde el oeste, antes de la invasión soviética desde el este. Gran Bretaña y Francia respondieron declarando la guerra a Alemania, pero tomaron pocas medidas ofensivas. En 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega para asegurar el suministro de hierro, seguido poco después por ataques exitosos. Bélgica, los Países Bajos e incluso Francia, todas estas naciones fueron conquistadas rápidamente a mediados de 1940 gracias al Blitzkrieg, la ofensiva alemana que utilizó una concentración de fuerza rápida y abrumadora diseñada para lograr una victoria rápida. La fuerza expedicionaria británica quedó atrapada en Dunkerque, pero logró retirarse por mar de regreso a Gran Bretaña más tarde en el verano de 1940. Alemania lanzó un nuevo ataque contra Gran Bretaña exclusivamente desde el aire, ya que la nación insular estaba bien protegida por la poderosa Marina Real. Aunque la aviación alemana bombardeó Londres durante el Blitz y otras ciudades británicas, nunca pudo superar a la Real Fuerza Aérea Británica y su resistencia. Italia, liderada por el dictador fascista Mussolini, aliado de Alemania, expandió aún más la guerra, invadiendo partes del norte de África y lanzando una campaña fallida en Grecia en 1941. Alemania lideró a las potencias del eje contra la Unión Soviética en la mayor invasión terrestre sorpresa de la historia llamada Operación Barbarroja. Detrás de las líneas, millones de judíos y comunistas fueron exterminados en horribles fábricas de la muerte. Hitler, que inicialmente esperaba una victoria rápida, avanzó rápidamente en el corazón de Rusia. La invasión de la URSS resultaría ser el primer gran revés alemán, ya que las fuerzas alemanas quedaron gradualmente atrapadas en una guerra de desgaste, debido al enorme tamaño del país, las malas carreteras, los inviernos brutales y la política soviética de tierra arrasada. Sin embargo, en 1943, tras las batallas de Stalingrado y KSK, Alemania se vio obligada a una retirada total en el Pacífico. Japón, una nueva potencia que buscaba fortalecer su posición dominante en la región y adquirir recursos para su población en rápido crecimiento, se apoderó de Manchuria de China en 1931. En diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos, que hasta entonces había apoyado a Gran Bretaña e impuesto sanciones económicas contra Japón, se unió oficialmente a la guerra contra las potencias del eje. Japón continuó su política expansionista en toda la región del sudeste asiático y el Pacífico, y cometió terribles crímenes de guerra, pero sus avances se detuvieron en 1942 tras perder la crucial batalla de Midway contra Estados Unidos. Alemania e Italia sufrieron una derrota decisiva contra los británicos en la batalla de Alaman en Egipto en 1942, que fue un punto de inflexión de la campaña del norte de África. 43. Después del colapso del régimen de Mellini y el desembarco aliado en Sicilia, los alemanes se apresuraron a tomar el control de Italia, temiendo su pérdida ante los aliados en el frente oriental. Los soviéticos se convirtieron en aliados inesperados de los estadounidenses y los británicos persiguieron gradualmente a los alemanes por Europa del Este. En junio de 1944, las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses lanzaron el desembarco del Día D, la mayor invasión marítima de la historia, en la costa de Normandía, para comenzar la liberación de la Francia ocupada por los alemanes. Los aliados también continuaron la campaña de bombardeos estratégicos sobre ciudades alemanas. Las fuerzas aliadas se acercaban a Alemania desde ambos frentes, este y oeste, hasta mayo de 1945. Cuando Alemania se rindió tras la invasión soviética de Berlín y el suicidio de Hitler en la primavera de 1945, la mayoría de las conquistas de Japón habían sido liberadas y las fuerzas aliadas se acercaban a las islas principales de Japón.
Tras las campañas de bombardeo contra ciudades japonesas y la negativa de Japón a rendirse, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. También se enfrentó a la invasión soviética de Manchuria. Japón se rindió en septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento y extenso de la historia, con aproximadamente 60 millones de muertes en todo el mundo, muchas de ellas de la Unión Soviética y China, así como judíos exterminados durante el Holocausto. Se crearon las Naciones Unidas y comenzó un sentimiento de integración política y económica, especialmente en Europa, para forjar un sentido de identidad común. La influencia de las grandes potencias europeas disminuyó, lo que desencadenó la descolonización de África y Asia y preparó el terreno para el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como nuevas superpotencias rivales a las que enfrentarse en una guerra fría.